¿Cómo se llega a la ecuación normal de regresión lineal múltiple? Algunas aplicaciones de aprendizaje de máquinas buscan la predicción de variables continuas, etiquetas que toman valores continuos. Estas variables continuas están en función de un conjunto de variables explicativas que pueden ser continuas o que pueden ser discretas, nominales o ordinales, y siempre existe un error de estimación. Nadie puede predecir el futuro con exactitud, pero se puede llegar a una ecuación de este estilo a través de una buena elección para estos valores que estoy señalando en este modelo. El valor de los estimadores para estos betas que están acá está dado por esta ecuación. Esta es la ecuación normal de regresión, que utiliza fundamentalmente dos cantidades matriciales, una que es X y otra que es Y. Por supuesto, esas dos cantidades matriciales salen de la base de datos que tenemos para entrenar este modelo que está acá. En este video vamos a ver cómo llegamos a esta ecuación partiendo de la base de datos para poder formar un modelo de regresión lineal múltiple como este que tenemos acá. La ecuación normal de regresión se obtiene mediante la aplicación de lo que se conoce como el método de mínimos cuadrados para el modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a hacer algunas consideraciones preliminares. Lo primero que hay que decir es que se dispone de una base de datos con m registros. Cada uno de esos m registros tiene n campos que corresponden a las n variables independientes. Particularmente x sub ij representa el valor de la jésima variable independiente en el iésimo registro. El subíndice j toma valores entre 1 y n y el subíndice i toma valores entre 1 y m. Resulta que en cada uno de esos registros hay un valor observado de la variable dependiente asociado con los n campos. Esa variable dependiente también se conoce como la etiqueta de la base de datos. Y sub i representa el valor de la variable dependiente en el iésimo registro. Este es entonces un bosquejo muy general del iésimo registro. No siempre va a aparecer en la base de datos primero la etiqueta y después las variables. Acá está ordenado, pero eso no necesariamente va a suceder así. Acá llegamos después del tratamiento que se le debe hacer a los datos. En términos generales, la base de datos está formada por un vector columna Y que corresponde con las etiquetas y una matriz X que corresponde con los valores de las variables explicativas en cada uno de los m registros de la base de datos. Acá tenemos el primer registro, el segundo registro y así sucesivamente. Este es el mésimo registro. Esta por supuesto es la primera variable explicativa o la primera variable de predicción. Esta es la segunda y así sucesivamente hasta la nésima variable de predicción. Y acá tenemos las etiquetas de la base de datos, o sea, la variable continua tiene que ser necesariamente una variable continua la que vamos a predecir. No puede ser una variable discreta, es una variable continua, y esa variable continua que queremos predecir se conoce como variable dependiente o la etiqueta de la base de datos, como decíamos anteriormente. Esta es la ecuación del modelo que queremos construir, pero en términos de los parámetros. Esos betas no tienen un circunflejo, no son estimadores, son parámetros. Y adicionalmente a eso, también quiero llamar la atención en que se supone que no hay error. Sin embargo, en la realidad siempre va a haber un error en la predicción. Entonces, nosotros nunca vamos a conocer los parámetros. Lo que vamos a conocer son los estimadores de los parámetros. Este es el modelo en función de los estimadores. Observen que acá los estimadores de los parámetros del modelo están señalados con el circunflejo. Y adicionalmente a eso tenemos un término para el error. Este se conoce como el error de estimación. Siempre va a haber un error de estimación. En algunos casos va a ser grande, en otros va a ser pequeño. Y ese error de estimación está dado por la diferencia entre lo que tú observas en la base de datos para la etiqueta y lo que te dice el modelo que debería valer esa etiqueta, dados los valores en cada una de las variables de predicción. Si hacemos un poco de álgebra, vamos a terminar con que el error está dado por la etiqueta observada menos la etiqueta estimada, y la etiqueta estimada pues es esta parte de la ecuación que ya habíamos señalado en el primer renglón. Entonces en este contexto ya uno puede empezar a pensar, ok, lo que no conozco son estos estimadores de los parámetros del modelo, y lo que queremos hacer es elegir unos valores para esos estimadores de los parámetros del modelo que hagan que lo que predice el modelo para la etiqueta sea muy parecido a lo que se observa en esas etiquetas, por lo menos en los datos de entrenamiento. Por ahora vamos a asumir que lo que queremos es que este y sub i estimado se parezca lo más que se pueda a este y sub i observado. Es decir, la diferencia entre ellos dos, el error de estimación, debe ser lo más pequeño posible. Recordemos que la decisión
está sobre los betas. Son los valores que corresponden con los estimadores del modelo. Los Y y los X ya los conocemos, los tenemos en la base de datos de entrenamiento. Las variables de decisión son los betas, los estimadores de los betas. Entonces el objetivo pues es encontrar los estimadores de los parámetros del modelo que minimicen la suma de los cuadrados de los errores del ajuste del modelo a los datos observados. Este es un problema de optimización por la dirección de minimizar, no lineal porque tenemos elevados al cuadrado las variables de decisión que son los betas, y no restringido porque no tenemos ninguna restricción en relación a cuáles deben ser los valores de los betas, por lo menos no en este escenario inicial. Entonces, haciendo un reemplazo acá de lo que es la estimación de la etiqueta que hace el modelo, pues tenemos esta nueva forma de expresar la función objetivo para el problema de mínimos cuadrados de los errores. El modelo en cada una de las entradas de la base de datos es como se ve en esta diapositiva. Observen que para cada una de las entradas de la base de datos hay un error de estimación. Todas las entradas de la base de datos van a tener un error en la estimación. Lo que queremos hacer es minimizar la suma de los cuadrados de esos errores. Para poder resolver ese problema de optimización, vamos a desmenuzar un poco esto que tenemos aquí a la izquierda de la diapositiva. Tenemos que empezar organizando los datos de forma matricial. Acá tenemos los valores que corresponden con las etiquetas que podemos agrupar en este vector columna de m entradas. Acá tenemos los errores que podemos agrupar en este vector columna de m entradas. Y la parte que corresponde con el valor estimado de la etiqueta por parte del modelo para cada una de las entradas la podemos dividir en dos: la base de datos que ya habíamos señalado y un vector columna con los estimadores de los parámetros del modelo. Esas son las variables de decisión, el vector beta. Todo esto que está acá lo podemos expresar en notación matricial como y igual a x beta más epsilon. Teniendo el modelo de regresión evaluado en toda la base de datos y expresado de manera matricial, podemos definir el vector de los errores como y menos x por beta. Reformulando el modelo de optimización que teníamos al principio en términos matriciales, pues es minimizar j de beta igual a epsilon traspuesto por epsilon, es decir, y menos x beta traspuesto, que es un vector fila, por y menos x beta, que es un vector columna. Al multiplicar un vector fila por un vector columna, pues vamos a obtener un escalar. Por supuesto, las dimensiones tienen que ser consistentes, y en este caso este primer vector es un vector de 1 por m y este segundo vector es un vector de m por 1. Entonces vamos a tener un escalar. Veamos el caso del iésimo registro. El error elevado al cuadrado es igual a y sub i menos lo que estima el modelo para la etiqueta en el iésimo registro y todo elevado al cuadrado. Si nos deshacemos de los paréntesis, vamos a obtener epsilon sub i elevado al cuadrado igual a y sub i menos beta sub 0 menos beta sub 1 x sub i 1, etcétera, etcétera, todo elevado al cuadrado. Como es un modelo de optimización no lineal, no restringido, la forma de resolverlo es calculando las derivadas parciales de ese error con respecto a cada uno de los betas y después igualando a 0. Calculando la derivada parcial del cuadrado del error con respecto a beta sub j para j entre 1 y n, entonces la derivada parcial de esto es 2 veces esto que tenemos acá, es esto mismo, por la derivada interna de esto con respecto a beta sub j, que sería menos x sub ij, que es esto que está acá. Esto que está acá se cumple para todas las variables explicativas del modelo y también para beta sub 0. Si nosotros calculamos esto con respecto a beta sub 0, pues la derivada interna va a ser menos 1, no va a ser menos x sub ij, sino va a ser menos 1. La derivada con respecto a beta sub 0 del error al cuadrado es igual a esto que está acá, con respecto a beta sub 1 es esto que está acá, a beta sub j es esto que está acá y sucesivamente hasta beta sub n es esta última que tenemos acá. Entonces observemos que estos factores que aparecen multiplicando el lado derecho de esas derivadas parciales resultan ser la iésima entrada de la matriz X, la iésima entrada de la base de datos. Estamos en el caso del iésimo registro y esa entrada aparece traspuesta acá. Entonces vamos a llamar a esa entrada x sub i traspuesto. Entonces las derivadas parciales en el iésimo registro con respecto a todos los betas se pueden calcular como menos 2 por y sub i menos x sub i por el vector columna de estimadores de los betas por x sub i traspuesto.
y eso lo podemos generalizar a los m registros de la base de datos. Entonces las derivadas parciales de los cuadrados de los errores con respecto a todos los betas resultan en un vector columna de n más 1 componentes dado por menos 2x traspuesto por y menos x beta. Este es el mismo gradiente de la función de mínimos cuadrados y ese gradiente lo podemos despejar igualando a 0 para poder calcular los valores de los betas. Entonces, haciendo un poco de álgebra matricial, pues acá vamos a tener este menos 2 que pasa a dividir el 0, que desaparece. Entonces tenemos x traspuesto por y menos x por beta, eso es igual a 0. Vamos a desarrollar esta multiplicación, entonces tenemos x traspuesto por y menos x traspuesto por x beta y eso es igual a 0. Pero no olvidemos que estos son operaciones entre matrices y vectores. Esto es un vector, esto es otro vector y la matriz x. Entonces lo que estamos buscando es una expresión que nos permita calcular los betas en función de la matriz x y del vector y. Entonces todavía debemos dar algunos pasos adicionales. Vamos a pasar x traspuesto y a la derecha y nos queda x traspuesto x por beta igual a x traspuesto y. Ahora necesitamos despejar beta. Entonces veamos lo que tenemos. X traspuesto por x es una matriz cuadrada que podemos premultiplicar por su inversa. Si premultiplicamos esta matriz por x traspuesto x inversa, vamos a obtener acá una matriz de identidad que al ser multiplicada con el vector de estimadores betas nos va a permitir, con lo que nos quede al lado derecho, calcular cuáles son los valores para ese vector de estimadores beta que minimizan la suma de los cuadrados de los errores. Haciendo lo que corresponde, premultiplicamos ambos lados de la ecuación por la inversa de x traspuesto x y acá nos queda finalmente que beta es igual a la inversa de x traspuesto por x multiplicada por x traspuesto por y. Y esto que está acá es lo que se conoce como la ecuación normal del modelo de regresión lineal múltiple. Hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video con otra explicación.